Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clasecita siendo las 3 de la tarde con 13 minutos. Bien, chicos. Primero, como es mi costumbre, estimados estudiantes, vamos a ver la pizarra de manera macro. Vamos a jugar un ratito con la pizarra, ¿no? Para mostrarles lo que nos toque el día de hoy, ¿ya? Mira, esto si se ve, después voy a avanzar para acá. Después, no, hay más. Sí, después avanzo, sí. Primero acá. El foco de la clase es dos obras. Los comentarios reales de los incas, esto ve. Los comentarios reales de los incas. ¿De quién es? Del Inca Garcilaso. Mira, lo pongo acá. Del Inca Garcilaso. Los comentarios reales de los incas. Le pertenece al escritor Inca Garcilaso de la Vega. ¿Correcto, alumnos? Obra publicada no en España, no en el Perú, no te imaginas, no en el Perú, no en España donde él vivía, no en el Perú donde él vivió. La obra fue publicada en Lisboa. Eso ustedes lo tienen que saber. Esta obra fue publicada en Lisboa. Y recuerde usted, alumno, que Lisboa es capital de Portugal. Tú te preguntarás, ¿por qué razón una obra que habla del antiguo Perú se publica en Lisboa? Y la respuesta es sencilla, alumno. Lo que pasa es que el Inca Garcilaso de la Vega, que vivía en España, lo discriminaban por su condición de mestizo, por ser hijo de una india. No le permitían publicar obras. Por esa razón, él se fue a Portugal, se entrevistó con la reina Catalina, y gracias a la reina se publica su obra Los Comentarios Reales, el Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, esta obra tiene un estilo renacentista. Su estilo es renacentista. Mira, su estilo es renacentista. ¿Qué significa, profesor, el estilo renacentista? Una prosa culta pero sencilla. Prosa culta pero sencilla, sin mucho adorno. Prosa culta, pero a su vez sencilla. Se llama estilo renacentista cuando tú escribes de manera culta, empleas las palabras adecuadas, pero hay una sencillez. ¿Sabes cómo se llama lo contrario al Renacimiento? Barroco. Te acordarás cuando vimos La vida de sueño de Calderón de la Barca. El uso excesivo del adorno. Ese es el barroco. Se llama barroco cuando tú adornas demasiado la frase, cuando oscureces la expresión. En cambio, el Renacimiento es la sencillez. El Inca Garcilaso de la Vega, Los Comentarios Reales de los Incas, estilo renacentista, 1906, 1609 y 1617, Lisboa. Focalizamos un ratito acá. Ahora sí, le pedimos a la señorita que nos ayude. Mire, ñacatita. La siguiente obra que vamos a focalizar el día de hoy se llama ñacatita y pertenece a un señor, padre del teatro
padre del teatro peruano, Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura, Ñacatita. Es una comedia. Su estilo de esta comedia es un estilo de carácter costumbrista, neoclásico. Podríamos llamar un estilo neoclásico, satírico, educativo. No es culto, popular. Es satírico, sí. Educa, sí, porque el neoclásico sirve para educar. Tiene un estilo neoclásico. Es satírico, porque hay burla. Es educativo, porque hay enseñanza. Es popular, porque su lenguaje es como hablaba el pueblo de inicios de la época republicana, con giros populares, con jergas. ¿Correcto? Estilo neoclásico, satírico, educativo y popular. Ñacatita. ¿Dónde fue publicada? En Lima, Perú, en 1845. ¿Qué cosa es? Es una comedia. Es una comedia. ¿Que tiene cuántos actos? Chicos, 4 actos. 4 actos. Profe, ¿y de qué trata esta comedia de 4 actos? Chicos, esta comedia de 4 actos tiene por tema a una madre que quiere imponer marido a su hija. La imposición, imposición matrimonial. Es la imposición matrimonial y la rebeldía de la chica. Y rebeldía. Porque la chica se le revela a la mamá. No es el papá que quiere casar a la hija con un hombre adinerado. Es la madre, llevada por una mujer chismosa llamada Ñacatita. Ñacatita. Imposición matrimonial y rebeldía. Ñacatita del año 45, Manuel Asensio Segura. Estilo neoclásico. ¿Correcto, alumnos? Bien, ahora hacia arriba, mira, no llego, pero intentaré llegar. Hacia arriba he puesto 4 conceptos y 3 fechas, mira, incanato, colonia, emancipación y república. ¿Correcto, alumnos? Vamos a empezar entonces en la clase por la parte superior. ¿Correcto? El contexto general. El contexto general. Empezamos, ahora sí nos vamos al lado izquierdo. Ahora sí nos vamos al lado izquierdo. Acá vamos a empezar por el incanato. ¿Ya? El incanato. Características del incanato. Era una literatura oral. Literatura oral. ¿Qué significa esto? Que en el incanato, estimado estudiante, no existía la escritura. No existía la escritura. La literatura que se hacía era a través de Radio Bemba. Radio Bemba. ¿Qué significa, profesor, Radio Bemba? Oral. Oral. 2. Segunda característica, estudiante. La literatura en el imperio de los incas no era igual para todos, era clasista. Clasista. Es decir, había literatura para ricos y había literatura para pobres. Había literatura para los descendientes del Inca y había literatura para la gran plebe. Para la gran plebe. Profe, la literatura que se hacía para la casta superior, era, ¿verdad? La épica,
la épica narrativa. Efectivamente, había una literatura épica y había una literatura lírica. Había una literatura épica para la casta y había una literatura que se llama la lírica para el pueblo. La épica, atención, la épica eran mitos y la lírica eran poemas, como por ejemplo, mira, el Araui, poema de amor, o el Hayi, poema de guerra. Los mitos pertenecían a la épica, el Araui y el Hayi pertenecían a la lírica. ¿Y sabes quiénes hacían la épica? Los amautas. Grábate acá en tu cabecita, por favor. Los que hacían literatura épica eran los amautas y los que hacían literatura lírica eran los jarabicus. Mira, estamos brevemente hablando de la literatura de los incas, no te olvides, incanato, hasta el año de 1532, ¿Cómo era la literatura en el incanato? Oral, clasista, épica, se divulgaban mitos, y en la lírica poemas como el Araui y el Hayi. ¿Quién hacía lírica? Los jarabicus. ¿Quiénes hacían épica? Los amautas. Hasta que llegaron los españoles. En 1532, invasión, le podemos llamar también conquista, la literatura de la conquista, la literatura de la conquista. Chicos, y en la literatura de la conquista, acá a partir de 1532, destacan dos formas de literatura, que hay en la conquista. Las crónicas y las coplas. Las crónicas y las coplas. En la literatura de la conquista, a partir del año 1532, destacan dos formas de literatura. Las crónicas, que eran cultas, narraciones cultas, narración culta, y esto es popular porque lo escribían los soldados, hombres sin educación, poemitas chiquititos, mensajes, como por ejemplo este mensaje, escúchalo, lo debes saber, tú lo debes de saber, esta frase. Este poemita: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, allá va el recogedor, acá queda el carnicero. Eran mensajes en verso, con rima. A esos mensajes se le llama coplas. Y las historias que se parecen a las historias donde te narran la conquista se denominan crónicas. Y acá tenemos, estimado estudiante, la gran crónica, los comentarios reales. Acá está los comentarios reales de los incas, 1609-1617, publicado en Lisboa, la conquista. Luego, estudiante, miren, en esta etapa todavía colonial surge un periodo que se llama el periodo barroco.
un periodo que se llama el Barroco, que es el periodo colonial. ¿Qué es el periodo colonial? Es el periodo colonial que va aproximadamente hasta 1750, el barroquismo, ¿no? Donde ya se entra a una etapa que se le llama neoclásica. Acá viene la etapa neoclásica. Ve. A partir del año 50 para adelante, el periodo se llama neoclásico. Acá, a ver, centrémonos en el periodo barroco. Centrémonos en el periodo barroco. En este periodo barroco va a surgir el teatro y la poesía. El teatro y la poesía. El teatro y la poesía. Teatro y la poesía. En el teatro, estimado estudiante, destaca una obra que yo te aseguro tú sabes. Te ayudo. Es la historia de un hombre que se rebela contra el Inca Pachacútec porque le impidió casarse con su hija. Este hombre se rebeló contra Pachacútec por casi 15 años. A la muerte lo sucede Tupac Yupanqui, que va a perdonar a este rebelde. Dime, hijo, ¿de qué obra estoy hablando? Vamos, participa por favor. ¿De qué obra estoy hablando? Del teatro de la época barroca. Excelente. Ollantay. Acá está la famosa historia del Ollantay. La historia del hombre rebelde que se levantó contra Pachacútec porque le negó casarse con su hija. Y en la poesía, chicos, está una dama. Por fin tenemos la primera mujer de la literatura peruana, Amarilis. Acá figura una dulce dama, Amarilis, una monja que se enamoró de Lope de Vega y le hizo llegar un estupendo poema de amor platónico. Y ese poema de amor platónico se denominó Epístola a Abelardo en el periodo barroco de la época colonial. Luego pasamos a la época neoclásica. La época neoclásica. Hasta 1825. De 1750 aproximadamente hasta 1825. Y acá va a destacar el ensayo y la poesía. En esta etapa neoclásica va a destacar el ensayo patriótico. Chicos, acá hay varios escritores que se van a poner la camiseta del Perú ante el colonialismo español y ya están hasta acá saturados. Se crea una revista que se llama El Mercurio Peruano. Se crea una institución que se llama la Sociedad de Amantes del País. Y varios escritores empiezan a criticar a los españoles, que ya es momento que se deben de largar a su país. Hay varios que destacan, voy a poner uno. El que escribe Carta a los Españoles Americanos, ve. La famosa Carta a los Españoles Americanos. Carta a los Españoles Americanos. Es un llamado a que todo el continente de Sudamérica se una para expulsar a los españoles de nuestras tierras. ¿Sabes quién es ese hombre?
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, carta a los españoles americanos. Le dice a los españoles: estamos hasta acá de cansados de ustedes, 300 años de abuso, y es momento que nos dejen construir un país. Ojo que acá también está el Mercurio Peruano, como una revista que defiende estas ideas. Y en la poesía vamos a tener a un escritor que se enamoró de su prima. La amó desmesuradamente. No es bueno amar así. La amó con demasiada pasión. Y no vale. Es como echar mucha azúcar al café. Tú dirás: profe, ¿el café con azúcar es rico? Sí, hasta 2 cucharitas yo te acepto. Chicos, ¿qué pasa si al café tú le echas 8 cucharitas de azúcar? Demasiado dulce. Igual pasa en el amor. Si tú al amor le echas demasiado te quiero, te amo, ¿sabes qué? La aburres y la flaca se larga. Eso le pasó al famoso poeta Mariano Melgar. ¿Sí o no? Su famosa poesía: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que te han de tender tus redes y nadie te ha de querer como yo te he querido. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Y la palomita se largó con otro palomón y lo dejó bailando solo a Marianito Melgar, que al final murió fusilado. Esta poesía es de profunda decepción, es poesía de decepción. Grábate acá, fácil. Mariano Melgar hace poesía de decepción, es precursor del romanticismo. Precursor del romanticismo, poesía de profunda decepción amorosa. Neoclásico. Y llegamos al periodo donde quería llegar. El periodo republicano. En 1825, estimado estudiante, surge este movimiento. El primer movimiento literario del Perú republicano. El costumbrismo. Primer movimiento de la literatura republicana a partir de 1825, el costumbrismo. Pensá, era una época de inestabilidad. Era una época de caos político, no había estabilidad. Era una época de caos, a cada rato golpes de Estado. Era el primer militarismo. Era el primer militarismo. Mire estos 3 datos, querido alumno: inestabilidad, caos, primer militarismo. En esa etapa surge el costumbrismo, bajo la influencia del neoclásico. Primera característica: influencia neoclásica. ¿Sí o no? Influencia neoclásica. O sea, didáctico. La obra tiene que ser para educar. Lo didáctico es lo educativo. Influencia neoclásica. Quiere decir, predomina lo didáctico, lo educativo. Ese es lo neoclásico, lo didáctico, lo educativo. Y eso es Ñacatita, alumnos. Ñacatita es una obra, es una comedia que te enseña que los padres no tienen que meterse en las decisiones sentimentales de sus hijos, que la mamá no puede imponer marido a su hija, que son los hijos que deben de decidir su futuro sentimental. Los papás pueden aconsejar, pero no imponer. Ñacatita.
ñacatita. Bien, chicos, hemos trabajado la parte alta. Ahora, ¿qué me queda? Centrarme en los dos libros, los comentarios reales y ñacatita. Vamos para acá, vamos para acá. Nos vamos para acá. Ahora sí, no me muevo de acá por lo menos 10 minutos a 15. Acá, este es mi terreno. Ese es mi terreno, 15 minutos. Mira, son las 3:40. Que le dé 15 a 20 minutos, genial, al Inca Garcilaso de la Vega. Y luego, de 4 de la tarde a 4:20, ñacatita. Me lavo las manos, cual Pilatos, y de 4:25 a 4:45 trabajamos las preguntas que no están fáciles, ¿ah? Chicos, no están fáciles las preguntas. Está para meditar. Por eso nos vamos a detener mínimo unos 20 minutos. No está fácil. Está para meditar las preguntas. 4:45 terminamos y nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas. ¿Por qué? Porque el próximo lunes, le damos descanso a la tutora. Ella merece estar en casa, en brazos de su enamorado, en brazos de su amado. Y le vamos a dar descanso lunes y martes, señorita. No va a trabajar el próximo lunes, señorita. Descanse usted. Es feriado, chicos, ¿no? La próxima semana es feriado. Inclusive feriado lunes y martes, señorita. Lunes y martes. No sé cómo recuperar esta clase. Yo creo que la vamos a recuperar, señorita, ayúdeme. Es para hacer recuperación. Eso lo coordinamos sí. Usted después. Correcto, entonces yo lo coordino para hacer una recuperación porque el siguiente lunes normal, yo vengo, normal, pero el subsiguiente no, porque viajo y hablé con dirección. Entonces por eso también quiero ponerme de acuerdo para que ustedes no se perjudiquen. De repente me reemplaza otro profesor, tal vez, ¿no es cierto? O tal vez yo haga clase en una tarde o un sábado, no sé, voy a coordinarlo ya, chicos, pero no se van a perjudicar ustedes, para nada, para nada. Ya, ahora sí, ¿me permiten tomar agüita, por favor? Agua bendita, porque soy un pecador. Listo. Mis 18 minutos. Inca Garcilaso de la Vega. Primer datito. Cusqueño. Cusco. No te olvides. Cosco. Cosco. Lo correcto es Cosco, ¿ah? Cosco. Ya, si quieres, llámalo Cusco, ¿ya? Él nace ahí en el corazón del Perú. Cusco, ¿sabes qué significa en quechua? Ombligo. Ombligo, ¿sabes por qué? Porque el Cusco era el centro de todo el imperio. Era como el centro del cuerpo. Como el centro del cuerpo. Cosco significa ombligo. Él nace en el Cosco. Recuerda algo, alumno, recuerda algo. Que su padre... Ahora sí. Su papá es el capitán Garcilaso de la Vega y su mamá la princesa Isabel Chimpuoquio. Tiene una buena educación, se educa, aprende griego, aprende latín, sabe quechua, obvio, y sabe castellano. Y va a aprender el italiano, 5 idiomas. Es un hombre culto. Es un hombre educado, es culto, educado. No fue un inca cualquiera, fue un hombre educado, porque su papá, el capitán Garcilaso, le dio la educación, y su mamá, la princesa Chimpuoquio, quería que su hijo supiera leer y escribir, y aprendiera otros idiomas como el griego y el latín.
Mira, era un hombre educado. Pero el problema es que no tenía con quién jugar en el Cusco. Porque los de su clase lo choleaban. Fuera cholo, le decían. Y en su barrio lo blanqueaban. Fuera blanco. En el colegio, fuera cholo, color chaufa. Y en su barrio, fuera blanco, porque él tenía de blanco y de cholo. Era mestizo. Era mestizo. Su problema fue de la identidad. ¿Quién soy, maldita sea? ¿Quién soy? Este rostro, este cacharro no se parece a nadie. No, y en verdad ponte a pensar. Él nace cuando llegaron los españoles, a los 3 años que han llegado los españoles. Su rostro es diferente. Él busca una identidad y ni siquiera utiliza el apellido de su papá, Garcilaso. Hasta los 21 años no utiliza el nombre de Garcilaso. Utiliza el nombre de el segundo marido de su mamá. ¿Cuál es? Gómez Suárez de Figueroa. El nombre del... Porque a la mamá de Garcilaso la casan con un hombre español llamado Gómez Suárez de Figueroa. Y al papá le consiguen una mujer española, Luisa Martel de los Ríos. Garcilaso tiene 4 hermanas, 2 por el lado materno, 2 por el lado paterno, ¿correcto? A los 21 años se presenta ante su padre y le dice: papá, quiero tu apellido. Y el papá le autoriza, sí, el próximo año viaja a España. Cuando él retorna al Cusco, le dicen: oye, tu papá ha muerto, pero ha dejado un documento que autoriza que te cambies de apellido. Eso fue que decidió hacer su viaje a España. Su idea era ir y venir. Se fue a los 21 años, alumno, y nunca más regresó en la vida. Nunca regresó. Se fue a los 21 años y en España se cambió de nombre. Su viaje a España. Su viaje a España. Su viaje a España. 1, 2, 3. Estimado estudiante, si la pregunta fuera esto: ¿a qué se dedicó en España? ¿Qué me responderías? ¿A qué se dedicó si a los 21 años de edad el Inca Garcilaso se fue a España? Y yo te lo explico. Primero fue soldado. Segundo, cura. Sacerdote. Y tercero, a los 60 y 70 años, escritor. Tarde, a los 20 años soldado, a los 40 cura y a los 60 escritor. Mira, cada 20 años. 20 años en el ejército, 20 años en la iglesia y los últimos 20 años de su vida trabajó como escritor. Ahí es cuando crea este libro, alumno, Los Comentarios Reales de los Incas. Es acá cuando crea esta obra, acá, cuando él a los 60 años, faltando poco para morir, crea la obra Los Comentarios Reales de los Incas. Ahora, ¿quieres saber de qué tratan los comentarios reales? Este pechito te explica. Son las 3 de la tarde con 48. Nos quedan 12 minutos todavía. 12 minutos para trabajar este tema. Bien. Su viaje a España. Soldado. Cura y escritor. Punto 4. Punto 4. A Garcilaso se le conoce como el primer peruano, el primer mestizo.
El primer mestizo. Si mestizo es ser peruano, vale también la otra definición. Estamos hablando del primer peruano. He ahí su importancia. Chicos, no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando del primer peruano. Peruano es ser un sincretismo de lo andino y de lo occidental, lo español. El primer mestizo. Muy bien. 4 datitos sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Cusco, hombre educado, viajó a España, soldado, cura y escritor, y se le considera el primer mestizo. Profe, ¿qué estilo tiene? Renacentista. Una prosa culta, pero sencilla. Una prosa culta, pero sencilla. Ahora nos vamos a la obra, los comentarios reales de los incas. ¿De qué nos habla? Primera parte de los incas. En 2 caminos. Historia de los incas. Es la historia del imperio. Historia de los incas. O, mira, historia del imperio. Lo que quiere hacer el Inca Garcilaso de la Vega, querido alumno, es mostrarte la historia del imperio desde la fundación del Cusco con Manco Cápac y Mama Ocllo. No te habla hacia atrás, no te habla no te habla de Mochica, de Huari, de Vicús, no te habla de las preculturas, te habla del último momento de la evolución del mundo andino, que es el imperio de los incas. Desde el año 1250, siglo XIII, te habla desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, que es la llegada de los españoles, 1532. Te habla de casi 250 años. 250 años de la historia del imperio. Historia de los incas, del imperio. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Digamos, casi 300 años. Casi 300 años. Ponle cada 100 años 4 incas. Por 3, 12. Número 1, te habla de los 12 incas. Te habla de los 12 incas, de la fundación del Cusco, y de sus políticas. Profesor, no entiendo las políticas de quién, de cada uno de los 12. De cada uno de los 12. Desde Manco Cápac hasta el último inca, Atahualpa. 12. Primero parte de la fundación del Cusco. Luego te habla de Manco Cápac y así, Sinchirroca, Huayna Cápac, Yoque Yupanqui, hasta llegar a Atahualpa. Cómo era la política de ellos, cómo era hasta su cara, su figura, su psicología de cada uno de ellos, su expansión, sus conquistas, sus métodos. Es una obra muy minuciosa, muy interesante, alumnos, muy interesante, porque se profundiza un poco. No mucho, se profundiza hasta en el pensamiento de ellos. Eso es la parte 1. La parte 1. La parte 2, que va combinando, te va explicando su religión. La religión. Sus costumbres. Su educación. Sus construcciones,
sus caminos, su fauna, su flora, etc., etc. Uno es una historia macro, la visión de cada inca y sus conquistas, y otra es una visión micro, costumbres, religión, política, flora, fauna, animales, comidas, cultura, poetas. 1 y 2, historia de los incas, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Esa es la primera parte, la primera parte. Ahora, siendo las 3:54, me quedan 6 minutitos para hablar de la segunda parte. Y la segunda parte, estimado estudiante, ya no se llama los comentarios reales. Ahora quiero tu inteligencia, tu sagacidad. ¿Cómo se denomina la segunda parte de los comentarios? Por favor, me quedo callado. ¿Cómo se denomina la segunda parte de los comentarios reales? Chicos, láncense, mándense. ¿Cómo? Excelente, este alumno merece un abrazo. Historia general del Perú. Historia general del Perú. 1617, póstumo. Póstumo. ¿Qué significa esto? Que fue publicado cuando el Inca ya había muerto. ¿Y quién lo publica? La reina Catalina de Portugal. La reina Catalina de Portugal. 1 año después de la muerte. La segunda parte se llama Historia General del Perú. Profe, ¿y de qué trata? Buena. Si acá era historia de los españoles, historia. Es la historia de los españoles conquistadores. Es la historia de los españoles que conquistaron el Nuevo Mundo, que conquistaron el imperio. 1, escúchame, durante el régimen, se centra en el régimen de Toledo, desde la llegada de Toledo al Perú, en el que se estabiliza el periodo colonial. Pero también surgen las ambiciones, las guerras civiles, las guerras civiles, entre Pizarro y Almagro. Entre Pizarro y Almagro, ¿correcto? Las guerras civiles entre Pizarro y Almagro. Ahora, pero una vez que te explica la historia de las guerras civiles, ahora habla de su padre, que lo acusaron de ser traidor a la corona. Limpia la memoria de su padre y habla de la memoria del padre. La memoria del padre, que había sido acusado de traidor a la corona, habiendo apoyado. ¿Te acuerdas que habían los pizarristas y los almagristas? Acá lo tengo, miren, este personaje se llama Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro fue traidor. Según el Inca Garcilaso de la Vega, fue traidor.
Y decían que su papá había apoyado al traidor, a Gonzalo Pizarro. Pero él decía, no, mi papá nunca estuvo con Gonzalo Pizarro. Entonces, él quiso en el libro buscar un pretexto para hablar de los conquistadores, para hablar del Virrey Toledo, de las guerras civiles y limpiar la memoria de su padre. Decir que su papá nunca fue un traidor a la corona. Esa es la segunda parte de los comentarios reales, denominado Historia General del Perú, centrado fundamentalmente en los españoles, las guerras civiles y la memoria de su padre, como supuesto apoyo que brindó a Gonzalo Pizarro. Y colorín colorado, la historia del Inca Garcilaso ha terminado, siendo las 4 de la tarde, casi en punto. Faltan apenas 15 segundos. Chicos, estoy en un tiempo exacto. Chicos, hasta acá. Sobre Garcilaso. ¿Duda o pregunta? Cualquier duda o pregunta del Inca Garcilaso, por favor, hazme saber. ¿Todo ok? Historia, ahí está, estoy viendo también acá tengo. Todo bien, profe, dice, muy bien, todo claro. Profito, ¿qué es profito, profesorcito? Ya, todo porque soy chiquito, ya. Bien, chicos, gracias por esos detalles. Vamos ahora a este tema, de acá ahora sí no me muevo, ve. Manuel Asensio Segura. Vamos a la segunda obra. La segunda obra se llama Ña Catita. No tiene nada que ver con el ña, no. Ña significa doña. Catita es Catalina. Es la historia de una vieja chismosa. Encima de chismosa era beata. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Encima de chismosa era beata. Y encima de beata era manipuladora. Es una mujer arquetípica del Perú de este tiempo. Profe, entonces lo que hace Manuel Asensio Segura es crear personajes arquetípicos. Sí, esa es una de las características. Crea personajes arquetípicos. Mira, crea personajes, arquetipos. Como por ejemplo, ve, chismón. O si no, fanfarrón. El que mucho habla. Fanfarrón, el que mucho habla. Fanfarrón, el que mucho habla. Chismosa, el que inventa cosas para hacer quedar mal. Supuestamente para quedar bien, te hace quedar mal. Comadre, no sabe, te voy a contar para usted nomás. La última, pero por favor, no se lo cuente a nadie. Chismosa. O sea, le gusta contar para que tú le invites un café, una empanada, o le des una propina. Porque ella vive de propinas, engaña, miente, es capaz de llorar, se persigna. Crea personajes arquetípicos. No olvides que su lenguaje es popular. Chicos, ¿qué significa un lenguaje popular con jerga? Con, ¿cómo se llama cuando tú dices? A caballo regalado no se le mide el diente. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Perro que ladra no muerde. Chicos, ayúdenme, ¿cómo se le llama a esas frases?
lo dicen todavía. Refranes. Gracias. Jerga, refranes. Refranes. ¿Cómo es el lenguaje del señor Manuel Asensio Segura? Lenguaje popular con jerga y con refranes. Crea personajes arquetípicos. Crea personajes propios de un país. Y busca educar. Recuérdalo, ya lo hemos puesto. Es educativo, es popular. Se burla, satiriza. Vendrían a ser las características relevantes de la obra Ñacatita. Vamos a Segura. Número 1. Nació en Huancavelica. No era limeño, pero no vivió en Huancavelica. Nació y al poco tiempo se vino a vivir a Lima y fue militar. Peleó en las batallas de Junín y Ayacucho. Fue militar. Peleó en las batallas de Junín y Ayacucho. Renunció a su cargo de cadete y se convirtió en periodista y escritor. Posteriormente fue periodista y escritor. O sea, dramaturgo, teatro. Y se le conoce en la actualidad como el padre del teatro nacional. No olvides este cuarto dato. Padre del teatro. Con él se inicia el verdadero teatro peruano. Profe, ¿a qué se le llama teatro peruano? Se le llama teatro peruano cuando pintas nuestro país tal cual es, de manera realista, objetiva. Cuando pintas y creas personajes típicos de nuestra Lima, de esos tiempos, de esa Lima convulsionada, de esa Lima caótica, de esa Lima que estaba poblada por el primer militarismo. Esa Lima lo crea Manuel Asensio Segura, padre del teatro peruano. Su obra se denomina Ñacatita, la imposición matrimonial y la rebeldía. Acto 1, acto 2, acto 3 y acto 4. Profesor, ¿la obra está escrita en prosa o en verso? No te olvides, está escrita en verso octosílabo predominante. Predomina el verso octosilábico. Es una comedia de 4 actos que está escrito en verso, predominando el octosílabo. ¿Ya? ¿Cuál es su tema? Imposición matrimonial y rebeldía. Muy bien. Ahora empecemos con el acto 1. Acto número 1. La obra se inicia, alumnos, cuando se han reunido en la casa Ñacatita la chismosa y doña Rufina la mamá ambiciosa. Grábate bien. Catita la chismosa, que le ha dicho que un hombre viejo y de dinero ha llegado a Lima en busca de esposa. Doña Rufina se le ha abierto los ojos y Ñacatita le ha dicho: casemos a tu hija, tiene una buena posición económica, es un hombre millonario en el Cusco. Además, te puede sacar a ti de la miseria donde vives. Y ella, Rufina, que es una mujer que vive aburrida por ser de la clase media, añora con ser una dama de la alta alcurnia, dice: sí, hay que casar a nuestra Julia, a mi Julia, con ese hombre. El plan: 1, casar a Julia.
con este millonario que acaba de llegar a Lima, y el millonario se llama Don Alejo. Don Alejo. ¿Correcto? Don Alejo. Don Alejo. Punto número 2. La llaman a la niña. La llaman a la niña. Julia no es una niña. Es una adolescente. Tiene tu edad, señorita. Debe tener los 16, los 17. Yo le llamo niña. Y le dice: hija, ya estás en edad de matrimonio. Es mejor casarse con un hombre que tiene plata que con un misio con el que te hemos visto conversando, ese tal Manuel, que ni papá tiene, muerto de hambre. Hija, piénsalo. Y ahí interviene Ñacatita. Hija, tiene razón tu mamita. En un hogar, cuando no hay plata, todo se malogra. El amor tiene que necesitar esto para ser feliz. Esto, hijita. Y él dice: mamá, al grano, ¿qué me estás proponiendo? Hijita, que te cases con un hombre que acaba de llegar del Cusco, millonario, tiene apenas 65 años, se llama Don Alejo. Y la chiquita: ni de vainas, mamá, ni de vainas, cásate tú, que lo que es yo no me voy a casar, y se lo voy a decir a mi padre, y mi padre va a estar de acuerdo conmigo. Mamá, yo no acepto tu plan de boda. Punto número 2, estimado estudiante, Julia se niega. Negación, o llámale rebeldía, de Julia. ¿Y sabes qué, alumno? Cuando la chica Julia le cuenta a su papá, que es Don Jesús, su papá también se niega. Su papá le dice: Rufina, ¿qué te pasa, amor? ¿Cómo vas a hacer eso? Y Rufina le dice: háblame bonito, háblame bonito, viejo mequetrefe. Ese es el acto 1, chicos. Acto 1. Plan de casar a Julia con el viejo Don Alejandro. Y número 2, la chica Julia se niega a la actitud de su madre y de la chismosa Ñacatita. Vamos al acto número 2. Punto 3. Se presenta al pretendiente Don Alejo. Aparentemente tenía plata, se vestía bien, según él hablaba muchos idiomas, italiano, francés y castellano. Pero en verdad, cuando vemos la obra o leemos la obra, nos damos cuenta que Alejo es viejo, sí, es posero, no habla 3 idiomas, mentira, miente, mentiroso. Es viejo, mentiroso. Pero ellas creen que es un hombre de verdad y supuestamente adinerado, pero no lo es. Pero por el momento hay que creer, ¿ya? Vamos a creer. Es viejo, adinerado. Y culto, pero ya sabes cómo estoy escribiendo adinerado y culto, entre comillas. Se le presenta la mamá y Catita, lo presentan como un viejo de dinero y culto. Punto 4. Como el papá, Don Jesús, se niega, entonces Ñacatita le dice: si tu esposo no quiere, libérate de él, libérate. Tú eres una mujer
guapa. ¿Qué has metido con ese hombre? Mira, le dice, pídele el divorcio. Y ella, envalentonada, la señora Rufina, porque el señor don Alejo le ha ofrecido una casa para ella, no una casa miserable donde usted vive. No se lo dice así, pero le da a entender, yo le voy a dar una casa elegante para la madre de mi esposa. Y ella ya se alucina en la pituquería. Es como tú te alucinas en tu casa con piscina. La pobre mujer se alucina que esté, como ella tiene alucinaciones de ser de clase alta, ¿no es cierto? Entonces, le pide el divorcio, pide el divorcio a Jesús, que es su marido. Y Jesús se queda boquiabierto. ¿Cómo esta mujer me va a pedir el divorcio? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cómo, mujer, me vas a hacer eso? Lárgate, no me digas nada. He tomado una decisión, ¿no? Porque tú siempre me das la contra. Cae el telón. Termina el acto número 2. ¿A qué se refiere el acto número 2? A don Alejo es presentado como un hombre de dinero y culto, y la mujer envalentonada le pide el divorcio a su marido. Abrimos el telón y nos vamos al acto número 3. Acto número 3. Don Jesús, el papá de la niña Julia, en su desesperación, vuelve a escribir una quinta carta a su amigo Juan, que vive en el Cusco. Carta de Jesús. A Juan. Lo que la carta, señoritas y jóvenes, no especifica es si le preguntaba a su pariente que él tenía en el Cusco, si le preguntaba por don Alejo. Yo creo que no, porque no está en la obra. Simplemente se dice que él envió una carta urgente, era la quinta carta que enviaba, por unos, en la carta dice, para un pariente en Ayacucho, para que don Jesús, que venía del Cusco muchas veces a Lima, pasara por Ayacucho y le entregara unas cartas a un amigo, Así que le manda a su criado a depositar la carta, ¿no? Entonces, carta de Jesús a Juan, que vivía en el Cusco. Mientras eso pasa, Manuel y Margarita, volvemos a la pareja que se aman de verdad, Manuel y Margarita se han encontrado. Son chicos que se aman, son jóvenes. Manuel tiene 18, 19, Margarita 16, 17. Son jóvenes. ¿Qué le ha pedido la chica? Que si la casan, huye con Manuel. Y Manuel le ha dado su respaldo. Huyo contigo, Margarita. Perdón, Margarita, se me salió de otra obra. Huyo contigo, Juliana. Huyo contigo, Juliana. ¿Lo harías, Manuel? Lo haría, Julia. Porque mi amor trasciende todas las barreras. ¿Ah? Algo más pasa acá. La mamá ha empezado a llevarse sus cosas. Empieza la mudanza. El papá se ha quedado boquiabierto. Ha hecho problemas. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir de la casa? Claro, me voy porque tú no quieres aceptar casar a mi hija con un buen partido. ¿Qué te crees tú que mi hija se va a meter con ese muerto de hambre de Manuel? Yo me largo. La mudanza de Rufina.
se están llevando los muebles. Cae el telón. Y nos vamos ahora al último acto. Se supone que en el último acto se soluciona el problema. ¿Sí o no, alumnos? Se supone que en el último acto se soluciona. Y va a ser así, te adelanto. Y cuando se están por llevar otro, aparece don Alejo, que viene a decir: señora mía, en otra casa va a estar mejor, vengo a visitarla para respaldar su decisión. Y en el momento que don Alejo está ahí en la casa de don Jesús y en la casa de la señora Rufina, que está intentando irse, cargando sus cosas, aparece el personaje del Cusco, el personaje que esperaba a don Jesús. Se llama don Juan y pone en evidencia, atención, y pone en evidencia al viejo, a don Alejo. Lo mira y le dice: hola Alejo, qué gusto verte. Y Alejo se pone a temblar, como diciendo: cállate, cállate. Y le suelta: tu mujer te está esperando en el Cusco. Y todos dicen: ¿qué? Era casado. Y algo más, le debes a todo el mundo. Todos: ¿qué? ¿Está quebrado económicamente? Sí, estaba casado y quebrado económicamente. Entonces don Juan, gracias a la carta que él trae, pone en evidencia al viejo mentiroso de don Alejo, que inmediatamente lo ponen fuera de la casa, aquí en don Jesús, al igual que Catita. Catita y el viejo son arrojados de casa. Y punto 8, la solución del papá luego de votar, luego de expulsar a Catita y al viejo mañosón, llamar a su hija, al enamorado de su hija, y darle la bendición. Bendice a Manuel y a su hija Julia. Los bendigo, chicos, les doy mi bendición. Hija, porque tú tienes que casarte con el hombre que amas. Y a ti, Manuel, te doy a mi hija porque quise a tu padre. Tu padre murió en la guerra conmigo, en mis brazos. Cuando peleó conmigo en la guerra, murió en mis brazos. Y le hice una promesa: ver por tu felicidad, por la felicidad de tu hijo. Y Manuel, te doy a mi hija porque sé que te hará feliz. Y tú también serás feliz. Mi mejor homenaje a tu padre. Y al final la mira a su esposa, a la que se estaba intentando irse, a la que le pidió el divorcio, que estaba con una carita de muerta. Y le dijo: mira, esposa, te perdono, pero quiero de ahora en adelante tu lealtad para conmigo. Tú siempre has querido conducir la casa. Ahora la casa lo voy a conducir yo. ¿Me has entendido? Sí, mi amor, solo nací para amarte. Ahora te voy a querer y respetar como nunca lo he hecho, en nombre de Dios. Al final, bendice a Manuel y Rufina y perdona a su esposa. Perdona a Rufina. Y colorín colorado, la historia de Ñacatita ha terminado. No me digas que ahora sí no sabes, Ñacatita. Ahora sí sabes, Ñacatita. Una comedia en 4 actos, escrito en verso octosílabo, cuyo tema es el matrimonio por interés y cuyo final es feliz, porque el papá
concede la mano de su hija al hombre honrado y honesto que se llamaba Manuel. Chicos, ahora me lavo las manitos y vuelvo para trabajar las preguntas. Mientras tanto, fotito les va a enviar la señorita tutor. De vuelta, de vuelta. Listo, estamos de vuelta, chicos. Si hay alguna duda o pregunta, por favor háganlo. Caso contrario, empezamos a trabajar las preguntas. ¿Correcto? Tenemos casi 15, ¿sí? Casi 16 minutos, casi a minuto y medio por preguntita, ¿ya? Chicos, no hay preguntas, ¿no, señorita? Todo tranquilo. Ya. Chicos, entonces vamos a las preguntas. Vamos, una, ¿ya? Atención, no son fáciles las preguntas. Están un poquito difíciles, un poquito, no mucho. Uno dice, marque las alternativas correctas en relación a las crónicas. En relación a las crónicas, ¿ya? Dice,
¿Las crónicas se caracterizan por ser una versión indirecta? Falso. Toda crónica es de lo que tú ves y muchas veces de lo que tú participas. Cronista es el personaje que está en vivo y en directo, como cuando se transmite un partido de fútbol. Cronista deportivo, cuando está en el lugar. Uno es falso porque es directo y ahí dice indirecto. ¿Los hechos son descritos de una manera apasionada? De cierta manera, sí, es válido. No todos. El Inca Garcilaso sí, con mucha pasión para defender la cultura de su mamá. En el caso del Inca Garcilaso, sí es verdadero. ¿Las crónicas pertenecen al género épico narrativo? Sí. Épico porque trata de guerras, batallas, narrativo porque se narra, se describe. Sí, verdadero. El estilo barroco influye en la composición, las crónicas no son del barroco, son del renacimiento. Del renacimiento más las crónicas, ¿ya? 4, falso. Y 5, los cronistas incorporan aspectos de la naturaleza y el paisaje. Sí. La respuesta para la número 1 es casita. Casita. Vamos a la 2. Sobre la literatura de la conquista. Atención, chicos. Señale lo incorrecto. Te doy unos segundos. ¿Qué marcarías? Incorrecto sobre la conquista. Está en la pizarra la respuesta. Dedo. ¿Por qué, profe? Dice, en vertiente popular destacó la crónica. Falso, al revés. En popular es la copla y en culto es la crónica. Está en la pizarrita, ve. 2 deditos. Ahí te dice lo incorrecto. ¿Cuál es lo incorrecto? 2 deditos. 2 deditos. 3. Indique las alternativas que contienen características del costumbrismo. 1. Se desarrolló 2 vertientes, anticriollismo y criollismo. Sí. Profe, ¿quién destaca en el anticriollismo? Escríbelo. Felipe Pardo. Profe, ¿y quién en el criollismo? Manuel Asensio Segura. La primera es verdad. Pardo y Segura. 2. ¿Tuvo un carácter satírico como arma ideológica y política? Sí. Buscó burlarse, hacer humor, criticar, educar, todo eso. ¿Su finalidad didáctica y moralizante fue influencia del romanticismo? No, del neoclásico. La 3 es falso. Es realista la descripción de usos y hábitos de un grupo. Sí, era una obra realista, porque te refleja cuál es, cuál era, cuál es o cuál era. Respuesta para la 3, besito. B, 3B. Vamos a la pregunta número 4. A inicios del periodo conocido como República, surge el movimiento literario costumbrista. Respecto a su contexto, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Chicos, te están diciendo contexto, te están diciendo el contexto. El costumbrismo describe el desequilibrio entre las esperanzas y realidades de una sociedad. Chico, dime, ¿cómo era la sociedad en la época del costumbrismo? ¿Hegemónica? No. ¿Tradicional? No. ¿Capitalista? Menos.
¿En declive? Podría ser. ¿En transición? Sí. ¿Qué significa en transición? Que estábamos cambiando. La respuesta correcta sería: el costumbrismo describe el desequilibrio entre las esperanzas y las realidades en una sociedad en transición, que se debatía entre los fuertes rezagos del colonialismo y los nuevos conflictos de carácter social exaltados por la independencia. 4 casita. Vamos a la pregunta 5. Es un fragmento de la obra Ñacatita. Doña Rufina dice: ¿acabó usted, don Jesús? Don Jesús responde: ¿acabé? ¿No te contenta? Doña Rufina responde: pues bien, hágase usted en cuenta que no ha dicho chis ni mus. Mi hija no se ha de casar con un mozo estrafalario. En el anterior fragmento de Ñacatita, la actitud de la madre, chicos, la actitud de la madre cerrada, ¿no? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué marcarían? ¿Cuál crees tú que es la actitud de la madre? Vertical, cerrada. ¿Qué significa vertical? ¿No? Que tiene un punto de vista. Uno quiere hacer lo que ella quiere, nada más. Vertical. Horizontal es cuando uno es un poco democrático, pides opiniones de otras personas. Vertical es así. Qué difícil es ser esposo de una mujer vertical, de una novia vertical, que te dicen: no, esa es así, es azul y se acabó. Y no es capaz de decir: no, podría ser celeste, no, un color cercano al azul, pero no, verticales cerrados, ¿no? Así era la mamá. Pregunta 6. Ñacatita es una obra que y desarrolla como uno de sus temas principales. ¿Qué marcarías en la 6, estimado estudiante? Ñacatita es una obra que refleja la realidad urbana de Lima de mediados del siglo XIX, 1845, mediados. Y sus temas principales es la rebeldía de la hija. 6, besito. Vamos a la 7. Dicen que pasado el diluvio, chicos, escuchen, dicen que pasado el diluvio se apareció un hombre en el Tiahuanacu que está al mediodía del Cusco y que fue tan poderoso que repartió el mundo en 4 partes y las dio a 4 hombres que llamó reyes. El primero se llamó Manco Cápac, el segundo Coya, el tercero Tocay y el cuarto Pinagua. Dicen que de este repartimiento del mundo nació después el que hicieron los incas de su reino llamado Tahuantinsuyo. Dicen que el Manco Cápac fue hacia el norte y llegó al valle del Cusco y fundó aquella ciudad y sujetó los circunvecinos y los doctrinó. Y con estos principios dicen de Manco Cápac casi lo mismo que hemos dicho de él, y que los reyes incas descienden de él,
y que los otros 3 reyes no saben decir que fueron de ellos. O sea, se habla bastante de Manco Cápac, ¿correcto? Como el fundador. Ya, después de leer el fragmento citado perteneciente a la primera parte de los comentarios reales de los incas, se puede afirmar que el autor tiene el firme propósito. ¿Cuál es el propósito? La E, ¿no es cierto? Porque te habla mucho de Manco Cápac, resaltar cómo Manco Cápac afianzó la expansión del Tahuantinsuyo. ¿No? Eso te le está diciendo, Manco Cápac fue el que afianzó la expansión gracias a él se crea todo el Tahuantinsuyo. Gracias a él, ¿no? Pero tú sabes que hay una idea católica, de que hay un Dios que ha creado todo esto y que Manco Cápac es puesto en el mundo, ¿no? Podría ser muchas veces la respuesta, pero dice ciertos pasajes bíblicos y no hay pasajes bíblicos, ¿no? Maestro, ¿en dónde se refleja la visión científica de la literatura de la conquista? ¿Dónde está eso? Me mandaron un mensaje en internet. ¿Es de qué pregunta es, alumno? De la pregunta 2. Dice, la E, ¿no? Refleja una visión objetiva y científica de los acontecimientos históricos. Objetiva sí, científica es dudoso, ¿no? ¿Sí o no? Científico es dudoso. Generalmente las crónicas son objetivas, casi científicas no. ¿Saben por qué, alumnos? Científicas no, porque la ciencia es para la historia y la crónica no es un libro de historia. Recuerden eso. La crónica no es un libro de historia, por lo tanto deja de tener ese carácter científico. Por eso es la duda, ¿no? La duda. Que ser objetiva sí, pero científica, eso es más para la historia, ¿ya? Bien. Vamos a la pregunta 7, es E. A la 8. Atención con la 8, chicos. Los reyes incas dividieron su imperio en 4 partes que llamaron Tahuantinsuyo, que quiere decir las 4 partes del mundo. Conforme a las 4 partes principales del cielo, oriente, poniente, septentrión y mediodía, pusieron por punto centro la ciudad del Cusco, que en lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamáronle con buena semejanza ombligo porque todo el Perú es largo y angosto como el cuerpo humano. Y aquella ciudad está casi en medio. La llamaron a la parte del oriente Antisuyo, por una provincia llamada Anti, que está en el oriente, por la cual también llaman Anti a toda aquella gran cordillera de Sierra Nevada que pasa al oriente del Perú, por dar a entender que está al oriente. Llamaron Cuntisuyo a la parte del poniente. A la otra provincia muy pequeña llamaron Cunti. A la parte del norte le llamaron Chinchaisuyo, por una gran provincia llamada Chincha, que está al norte de la ciudad, y al distrito del mediodía llamaron Collasuyo, por su grandísima provincia llamada Coya, que está al sur. En relación con el fragmento citado de la primera parte de los comentarios reales de los incas, se puede sostener que el autor pretende demostrar que... ¿Qué te quiere demostrar? Dedito, que los incas formaron una gran civilización. Una gran civilización. 9. Que los dichos indios, por qué causa y razón salen de dichos pueblos, porque les quita a sus mujeres e hijas, los dichos corregidores, o el dicho escribano, el dicho padre y su hermano encomendero y sus hijos mayordomos para sus servicios y mancebos, de la defensa de sus hijos o hijas que tienen odio y por ello les castiga a los pobres indios. Con estos agravios se ausentan y van a las provincias y así despueblan y se acabarán de despoblarse todo ese reino. Elija la respuesta que contenga la característica de la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. La respuesta es casita en la 9. ¿Por qué? ¿Describe el panorama de injusticia social vivido durante el incanato? No, se está hablando de la colonia, por eso 1 falso. ¿Por qué 2 es verdadero? Los indios defienden a sus hijos y son golpeados, ¿verdad?
Existieron fuertes pugnas políticas entre los padres y los encomenderos. Falso. Se expresa una preocupación por el descenso de la población. Verdadero. Por ello, la respuesta de la 9 es casita. De la 10, en relación al fragmento de Carta a los Españoles Americanos, es un ensayo, chicos, escuchen. Por honor de la humanidad y de nuestra nación, más vale pasar en silencio los horrores y las violencias del otro comercio exclusivo, conocido en el Perú con el nombre de repartimiento, que arrogan los corregidores y alcaldes mayores para la desolación y ruina particular de los desgraciados indios. Qué maravilla es, pues, si con tanto oro y plata que hemos casi saciado el universo, poseemos apenas para cubrir nuestra desnudez. Está denunciando 10 avión, escrito de propósito político que denuncia la injusticia del régimen colonial. Eso eran los de la emancipación. 10 avión. 11, mira este poema, escucha. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí, ella no se acordó más. Mayor falsía jamás espero. Amor, amor no quiero más amar. Mi gloria fue en otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia me hace penar. Fuera bajeza. La B, el amor inconstante. ¿Qué le está diciendo a la mujer? Que las mujeres son inconstantes. Mariano Melgar, 11, besito. 11, besito. Vamos a la 12. También es un poema. Atención. Vuelve más, no sigas tus desviados giros, tus alitas doradas. Vuelve a mí que ya no expiro. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mariano Melgar. Luego de leer los versos de Melgar, marca la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado sobre los yarabíes. Se puede afirmar que el yo poético empleado en tono sentimental, ¿qué cosa expresa, chicos? Besito. La gran angustia debido a la ausencia de la amada. Eso cantaba Mariano Melgar, la ausencia de la amada. Chicos, gracias por su atención, gracias por su tiempo, gracias señorita tutora.